Estamos en comunicación con el doctor Alejandro Ote, que es especialista en Derecho Penal. Alejandro Ote, muchísimas gracias por este contacto con CEIDE Noticias de Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes. Legalmente, los ciudadanos están en condiciones de detener a personas que supuestamente han cometido algún tipo de delito. Sí, efectivamente es lo que conocemos como el arresto ciudadano, que se da en aquellos supuestos en los cuales la ciudadanía, las personas, sorprenden a alguien que está queriendo cometer un delito o que en ese momento lo está cometiendo o inmediatamente después de haberlo cometido. De hecho, es un derecho que tienen los ciudadanos, está contemplado específicamente en el Código Penal como una facultad que tenemos, es decir, están ejerciendo un derecho, que es muy distinto a tener una obligación. El personal policial sí tiene la obligación, mientras que los ciudadanos tenemos el derecho. Ahora bien, al momento de llevar adelante esta aprehensión, como implica una limitación a la libertad ambulatoria de otra persona, lógicamente surge la pregunta acerca de si se puede ejercer algún tipo de violencia. Y la respuesta es afirmativa. Pero, ¿qué violencia o qué fuerza? Aquella que sea necesaria justamente para aprehender a la persona. Pero no puede ir más allá de un ejercicio o un uso razonable de esta fuerza y en ningún momento puede llegar a configurar un exceso de la misma. Claro, porque por allí en algunas secuencias se ha verificado que hubo golpes y que los delincuentes o las personas que se supone cometieron un delito fueron realmente maltratadas, ¿no? Con golpes, inclusive casos como estamos viendo en este momento de gente que buscó refugio debajo de un auto y lo retiraron debajo del vehículo realmente tratándolo muy mal, ¿no? Claro, justamente la aplicación de la fuerza tiene que ser la necesaria, la justa y necesaria para que esta persona pueda ser aprehendida. E inmediatamente, luego de la aprehensión, lo que tienen que hacer estas personas es llamar al 911, poner en conocimiento de la autoridad policial este hecho para que inmediatamente la policía, a su vez, lo ponga en conocimiento del fiscal. Ahora, si en el marco de esta aprehensión se les producen lesiones que son propias de la fuerza, en ese sentido no va a caber ningún tipo de responsabilidad penal para las personas que hayan logrado la aprehensión. Pero si existe un exceso, ¿por qué? Porque ya se había asegurado a esa persona y no existe ningún riesgo de que se escape, en ese caso ya sí va a haber una responsabilidad que el Código Penal lo toma, termina aplicando lo que son las figuras culposas, es decir, aquellas que no se cometen con el conocimiento y la voluntad de lograr un determinado resultado, es decir, no quieren lesionar y termina teniendo una pena menor, pero en definitiva va a caber una responsabilidad penal. Es decir, que la persona que participa en esto puede llegar a tener alguna acción de la justicia en su contra. Efectivamente, cuando se logre determinar que estas personas lo que hicieron fue utilizar en exceso este derecho que la ley le da de poder detener a otra que estaba cometiendo un delito, si llega a haber un exceso, en ese caso sí puede haber responsabilidad penal. Por eso la importancia de que la fuerza que se aplique sea la justa y necesaria para asegurar a la persona y lograr así su detención, que es la finalidad que se persigue en definitiva. Por allí se supone que pueden ser momentos dramáticos desde que se lo captura hasta que arribe la policía y los pocos minutos que demoren pueden resultar una suerte de eternidad en esa situación. ¿Qué tipo de pena le puede caber a un ciudadano o a un vecino que se exceda en el uso de esta fuerza? No, en caso de que no vayan más allá de lesiones, lógicamente son penas mínimas, podríamos decirlo, son meses, algunas puede llegar a 1 o 2 años de prisión. No va a haber, en principio, si no tiene antecedentes, una condena de ejecución efectiva, todo lo contrario. Hay salidas alternativas como una suspensión de juicio a prueba, que implica la suspensión del procedimiento bajo determinadas reglas, pero en principio no va a tener mayores inconvenientes, justamente porque la acción se inició de una manera justificada y en el ejercicio de un derecho. Entonces, el ejercicio de un derecho no puede constituir como ilícito ningún acto. Va a ser su exceso lo que en definitiva pueda llegar a sancionarse, pero las penas no son justamente de ejecución efectiva o eventualmente pueden llegar a ser dejadas en condicional.